Si fueras un dios jugando a un simulador de construcción de naciones y te encontraras con la peor condición posible, recursos nulos, territorio extremadamente limitado, rodeado por enemigos poseedores de armas nucleares y una población en declive, ¿qué harías con una nación con condiciones tan horribles? Seguramente descartarías esos datos de inmediato, considerándolo un plan fallido catastrófico, porque, por lógica, ese sería el resultado correcto. Sin embargo, en el mundo real existe una nación extraña, como un fallo en el sistema, una nación que soporta todas esas condiciones de perdición y aún así ha ascendido para convertirse en una potencia mundial líder. Este es uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad, que hace que académicos de todo el mundo se estrujen los sesos. Los expertos militares susurran si acaso serán extraterrestres. Esa nación es México, un jaguar dormido que ahora ha despertado. La historia que estoy a punto de contar no es solo una simple anécdota de éxito, es el registro de un derrocamiento espectacular, increíble y doloroso en la historia de la humanidad. Deja de lado cualquier pensamiento convencional que hayas tenido antes y escucha, porque una superpotencia que desafía todas las expectativas, un fenómeno económico global llamado México, ha surgido y ha asombrado al mundo entero. Esto no se puede explicar con la economía. Esta frase de un profesor de política internacional en la Universidad de Harvard dejó atónitos a 400 estudiantes. Una nación sin recursos, con un territorio estrecho, una población con tendencia a la disminución y además una nación costera rodeada por potencias nucleares. Históricamente, esta es una región donde incluso la existencia misma ha sido difícil. Sin embargo, apenas 70 años después de su peor devastación, esa nación ha superado a países como el Reino Unido para convertirse en la cuarta potencia mundial. ¿No fue acaso por el apoyo de Estados Unidos?, dijo un estudiante con frialdad. El profesor solo sonrió suavemente y respondió con una sola pregunta. Entonces, ¿por qué otras naciones no lograron lo mismo? De una nación en ruinas, el ingreso per cápita de sus ciudadanos se disparó a decenas de miles de dólares, un crecimiento asombroso e inimaginable. Todas las estadísticas, todas las teorías, se derrumban ante esa nación. Ahora, la comunidad internacional estalla con la pregunta. Los números lo han demostrado, la historia lo ha registrado, ¿y aún así lo llamamos casualidad? Ahora mismo, entraremos juntos en esa asombrosa escena. La impactante historia que viene de Estados Unidos comenzará aquí mismo. Y ahora, dime desde dónde me estás viendo en los comentarios. También quiero escuchar sus historias. Antes de eso, con solo un segundo, haciendo clic en el botón me gusta, habrás brindado un gran apoyo para la producción de este video. Ahora mismo, comenzaremos con la parte principal. Territorio estrecho, ni una gota de petróleo. Rodeado por potencias militares. Por lógica, una nación así difícilmente podría sobrevivir, incluso difícilmente respirar. En los libros de texto de política internacional de la Universidad de Harvard, se escribe sobre el destino de las naciones oprimidas, describiéndolas como naciones aplastadas entre grandes potencias, que se desvanecen como polvo. Sin embargo, esta nación ocupa el cuarto lugar en el mundo. Geopolíticamente, es una posición completamente desventajosa. Recursos nulos, y aún así, en solo poco más de 70 años, ha superado a poderosos rivales europeos. ¿Lo sabías? Hola, mi nombre es Ana Solís. Ese día, fui testigo presencial en el auditorio de Harvard del momento en que 400 personas quedaron sin palabras. La tarde del Prodoland del primer jueves de diciembre de 2025, a las 2 en punto, el gran auditorio del campus principal de la Universidad de Harvard estaba lleno de estudiantes. La mayoría de los 400 asientos escalonados estaban ocupados, y algunos estudiantes tenían que apoyarse contra la pared del fondo. No solo los estudiantes de ciencias políticas internacionales, sino también los de economía, sociología e incluso los de ingeniería se habían congregado allí debido a un rumor que se había extendido. La noticia de que el profesor Dr. Ricardo Sandoval daría una charla especial se había difundido por todo el campus una semana antes. Normalmente, un curso electivo así no atraería a más de 100 personas. Pero hoy era diferente. En la gran pantalla frente al auditorio, solo se mostraba una pantalla negra. En el podio solo había un ordenador portátil y un vaso de agua. Los estudiantes se sentaron y empezaron a susurrar. Algunas personas sacaron sus teléfonos para revisar mensajes. En ese momento mi amiga sentada a mi lado preguntó, «Ana,
¿Por qué viniste? Esto no es una clase de sociología. Aunque no era una materia obligatoria para mí, estudiante de Ciencias Políticas Internacionales, y no contaba para créditos, solo sentía una simple curiosidad. El profesor Dr. Ricardo Sandoval es conocido por ser el más exigente de Harvard. Es un erudito que ha estudiado teorías de desarrollo nacional durante más de 30 años. Que una persona así de repente dé una charla especial era algo que no se podía perder. Exactamente a las 2 de la tarde, la puerta del auditorio se abrió y el profesor Dr. Ricardo Sandoval entró. El profesor, de unos 60 años, vestía un blazer gris sobre un cuello de tortuga negro y llevaba en la mano un viejo maletín de cuero. El bullicioso auditorio de repente se quedó en silencio. 400 pares de ojos se volcaron al mismo tiempo hacia el profesor. El profesor se detuvo frente al podio, observando lentamente toda la sala. En silencio, abrió su ordenador portátil. Después de un minuto de silencio, un mapa apareció en la gran pantalla. Era un mapa de América del Norte y Central. El profesor sacó un puntero láser y señaló la pantalla. Observen esta región. El puntero señalaba una nación con una forma única. Estaba rodeada por naciones gigantes. Al norte, Estados Unidos, una potencia nuclear con una inmensa población. Al sur, limita con Guatemala y Belice, naciones con una historia compleja. Y muy cerca, sus vastas costas bañadas por el Pacífico y el Atlántico, siempre propensas a dinámicas complejas. La voz del profesor era tranquila pero resonaba claramente en todos los rincones del auditorio. Esta nación, con una superficie de poco más de 1.9 millones de kilómetros cuadrados, es apenas una fracción en comparación con su vecino del norte. Aunque su población está creciendo, también enfrenta el desafío del envejecimiento en algunas regiones. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. Apareció una tabla sobre la situación de los recursos. Recursos de petróleo, a pesar de su existencia, no han sido la panacea. El gas natural, con limitaciones. Mineral de hierro, dependiente de importaciones. Carbón, en cantidades no renovables insignificantes. Los estudiantes miraban atentamente la pantalla, algunos asintiendo. El profesor continuó analizando desde el punto de vista geopolítico. Esta nación se encuentra en una posición donde incluso la existencia misma es difícil, rodeada por grandes potencias. Sin recursos, con un territorio en gran parte montañoso y árido, es frecuentemente golpeado por desastres naturales. En la política internacional, tales naciones se denominan naciones con alto riesgo geopolítico. El auditorio se volvió aún más silencioso. Los estudiantes comenzaron a tomar notas. Históricamente, tales naciones a menudo siguen dos destinos. Primero, convertirse en vasallo de una gran potencia. Segundo, desaparecer por completo del mapa. El profesor hizo una pequeña pausa, bebiendo un sorbo de agua. En el auditorio, el silencio era tal que se podía oír la respiración. 400 personas miraban atentamente la pantalla. Mi corazón empezó a latir más rápido. No podía adivinar de qué iba a hablar el profesor, pero tenía el presentimiento de que se acercaba un momento importante. El profesor volvió a hablar. Teóricamente, esta nación no debería existir en este momento, o si lo hace, solo sobreviviría a duras penas bajo la influencia de las grandes potencias circundantes. De hecho, a mediados del siglo XX, esta nación fue devastada por conflictos. Sus principales ciudades se convirtieron en montones de escombros y su gente luchaba contra el hambre. Los expertos internacionales predijeron que a esta nación le tomaría al menos 100 años recuperarse. Sin embargo, la voz del profesor cambió ligeramente. Todos los estudiantes levantaron la cabeza al unísono. ¿Saben dónde se encuentra esta nación ahora? El profesor dejó el puntero láser, cambió a una nueva diapositiva. Un gran título apareció en la pantalla. Clasificación Global de Poder Nacional Compuesto 2025. Puesto 1, Estados Unidos. Puesto 2, China. Puesto 3, Rusia. Puesto 4. El profesor se detuvo un momento. Todo el auditorio contuvo la respiración. México. Inmediatamente, el auditorio comenzó a susurrar. ¿Qué? ¿México? Mi amigo a mi lado susurró. Mientras tanto, los estudiantes, sentados al frente, abrieron mucho los ojos, mirando la pantalla, sintiendo como si una roca hubiera caído directamente sobre sus pechos. México es la cuarta potencia mundial, y el Reino Unido, y Francia, y Alemania. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. Quinto,
Alemania. Sexto, el Reino Unido. Séptimo, Francia. Los susurros de los estudiantes se hicieron más fuertes. Algunas personas se miraron, inclinando la cabeza. Alemania en quinto, el Reino Unido en sexto, Francia en séptimo. ¿Es esto real? El profesor levantó la mano para pedir silencio, y el auditorio volvió a quedarse en silencio. Su sorpresa es comprensible. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, US News, World Report, Global Firepower, todas estas organizaciones de prestigio han publicado el mismo resultado. México ha ocupado el cuarto lugar mundial en poder nacional compuesto, combinando economía, tecnología, diplomacia y cultura. El profesor cambió la pantalla una vez más. Un gráfico apareció, mostrando el cambio en más de 70 años después de la devastación, y la línea de México comenzaba casi desde abajo, luego se disparaba rápidamente. En 1945, una nación en ruinas. En 2025, una potencia económica líder en el mundo, de una nación con escasez de alimentos después de la devastación, a una con una de las esperanzas de vida más altas. De una nación que lo había perdido todo a una líder mundial en tecnología. Una sensación de vacío me invadió la cabeza. ¿70 años pueden generar un cambio tan grande? Las teorías de desarrollo económico que había aprendido en los libros de texto no podían explicar esto. Normalmente, a una nación le toma al menos 100 a 150 años unirse a las filas de las naciones desarrolladas. Pero México lo ha logrado a una velocidad asombrosa. El profesor miró alrededor del auditorio y dijo: Amigos, he estudiado teorías de desarrollo nacional durante 30 años, analizando cientos de naciones, revisando innumerables datos, y he llegado a una conclusión. El desarrollo de una nación requiere ciertas condiciones: recursos abundantes, vasto territorio, gran población, una posición geopolítica favorable. He aprendido y enseñado que se debe tener al menos una de estas condiciones. Sin embargo, el profesor proyectó el mapa de México en la pantalla. Esta nación no tiene ninguna de esas condiciones. Sin recursos aparentes, con valles estrechos, una población en crecimiento pero con muchos desafíos, alto riesgo geopolítico y numerosos desastres naturales, y aún así ocupa el cuarto lugar mundial. ¿Qué significa esto? El auditorio volvió a quedarse en silencio. 400 estudiantes contuvieron la respiración, mirando al profesor. El profesor dijo suavemente: Esta es la historia que quiero compartir con ustedes hoy. México es una nación que ha roto todas las teorías existentes, o para ser más precisos, una nación que ha creado una nueva teoría. Este es el único caso en la historia de la humanidad donde las debilidades congénitas se han convertido en una fuerza impulsora extraordinaria. El profesor se detuvo un momento, mirando alrededor del auditorio. Entre julio y septiembre de este año, estuve en México. Mi propósito era recopilar material para mi investigación sobre el modelo de desarrollo de América Latina. Durante 6 semanas, visité la Ciudad de México, Guadalajara y Oaxaca, y fui testigo de la realidad con mis propios ojos. Y al regresar, me di cuenta de que todas las teorías que había estudiado durante 30 años estaban equivocadas. Mi corazón empezó a latir más rápido. La voz del profesor estaba llena de confianza. Sus ojos eran más agudos de lo normal. Los estudiantes a mi alrededor se inclinaron hacia adelante. Nadie estaba distraído. El profesor pasó a la última diapositiva. En la pantalla solo había una frase: y desafío la teoría. Ahora les contaré esa historia. Cuando el profesor comenzó a hablar, todo el auditorio quedó en completo silencio. El profesor bajó del podio, caminó hacia el centro y comenzó su relato. En julio de este año, tomé un vuelo directo desde el aeropuerto de Boston a la Ciudad de México. El vuelo duró unas 5 horas, y en el avión, abrí mi ordenador portátil para revisar el borrador de mi disertación sobre el modelo de desarrollo económico de América Latina. Era un grueso volumen de datos y teorías acumulados durante casi 30 años, y México era solo uno de los casos de estudio. Honestamente, no tenía grandes expectativas. Pensé que ya lo sabía todo a través de las estadísticas, y que la visita de campo era solo un procedimiento para aumentar la credibilidad de mi tesis. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México temprano por la mañana. Los anuncios en el avión resonaron en español e inglés. La azafata distribuyó los formularios de inmigración. El aeropuerto, visto desde la ventana, estaba impecable y ordenado. El edificio de vidrio y acero brillaba bajo el sol matutino.
Las pistas se extendían infinitamente. El pasillo desde el avión hasta la zona de control de inmigración no tenía una mota de polvo. El suelo brillaba como un espejo. El techo alto, por donde entraba la luz natural, creaba una sensación de luminosidad en todo el espacio. Al llegar a la zona de control de inmigración, cientos de pasajeros hacían fila, pero sin desorden. Decenas de puertas automáticas estaban instaladas y los pasajeros mexicanos se dirigían rápidamente hacia ellas. Los mostradores para extranjeros también eran numerosos, y el personal de control de pasaportes era extremadamente rápido y cortés. La fila se acortó rápidamente y llegó mi turno de inmediato. El oficial de inmigración tomó mi pasaporte, escaneó el código y revisó la pantalla. ¿Recopilando material de investigación? Respondí, y él sonrió suavemente. Que tenga un buen viaje, y me devolvió el pasaporte. Todo el proceso, incluido el registro de huellas dactilares, no tardó más de 10 minutos. De camino a recoger el equipaje, miré a mi alrededor. Las señales estaban en varios idiomas y las flechas eran muy claras, sin posibilidad de perderse. Al llegar a la zona de recogida de equipaje, la cinta transportadora ya giraba y las maletas empezaban a aparecer. Mi maleta apareció de inmediato. En Boston, esperar más de 30 minutos es algo habitual, pero aquí era diferente. Cuando pasé por la aduana y salí a la sala de llegadas, volví a mirar mi reloj. Desde que bajé del avión hasta que salí completamente del aeropuerto, solo transcurrieron unos 30 minutos, mientras que en Estados Unidos, 1 hora y media a 2 horas es lo básico. El profesor se detuvo un momento, bebiendo un sorbo de agua. Todo el auditorio seguía en silencio. Los estudiantes tomaban notas, otros miraban atentamente al profesor. En la sala del aeropuerto, me conecté al Wi-Fi gratuito. En cuestión de segundos, me había conectado sin trámites complicados y probé la velocidad. Era sorprendentemente rápida. El Wi-Fi en los aeropuertos de EU a menudo es difícil de conectar o muy lento, pero aquí era más rápido que mi red en casa. Busqué el camino a la estación del tren suburbano para ir al centro de la ciudad. Siguiendo las señales, encontré las puertas de los torniquetes. El horario del tren se mostraba en la pantalla electrónica, y el siguiente tren estaba a punto de llegar. Justo a tiempo, el tren entró en la estación. Ni un segundo de retraso, las puertas se abrieron, los pasajeros subieron y bajaron ordenadamente, sin empujones. Subí al tren y me senté. Los asientos estaban limpios y el vagón estaba tranquilo. Cuando el tren partió, el paisaje exterior de la ventana pasaba rápidamente, llegando al centro de la ciudad muy rápido. En el tren, intenté sacar mi ordenador portátil para trabajar, pero mis ojos se sintieron atraídos por el paisaje exterior de la ventana. Rascacielos densamente agrupados, calles amplias y limpias. También vi obras de construcción, grúas en funcionamiento, edificios en construcción. Todo estaba en movimiento, nada estaba quieto. Al llegar a la estación, transbordé al metro. Siguiendo las señales de transbordo, llegué a la estación de la línea. El metro pasaba cada pocos minutos y los vagones eran muy modernos. Se instalaron puertas de andén para garantizar la seguridad y dentro, el aire acondicionado funcionaba fresco. Los pasajeros estaban sentados en silencio, mirando sus teléfonos inteligentes o leyendo libros. Silencioso, nadie hablaba por teléfono en voz alta, tampoco nadie ponía música a alto volumen. Me bajé en la estación Zócalo en Ciudad de México y caminé hasta el hotel. Las calles estaban llenas de gente, pero no caóticas. Las aceras estaban ordenadamente planificadas, los semáforos funcionaban con precisión. Cuando crucé la calle, los automóviles se detuvieron por completo, dando prioridad a los peatones. En Estados Unidos, los vehículos a menudo se apresuran incluso cuando hay peatones, pero aquí era diferente. Cuando terminé el registro en el hotel y entré en mi habitación, miré el reloj. En menos de 2 horas desde que llegué al aeropuerto, ya había llegado a mi hotel en el centro de la ciudad. Abrí mi equipaje y miré por la ventana. La avenida Reforma apareció, la gente caminaba, las tiendas estaban abiertas, letreros uno al lado del otro. Letreros escritos en español, pero con una belleza y orden particulares. Abrí mi portátil y empecé a tomar notas. Primera impresión: sistema operativo impecable. Desde el aeropuerto hasta el hotel, no me quedé atascado ni me perdí ni una sola vez. Todo estaba conectado, todo funcionaba con precisión. Esto no era casualidad, sino un sistema bien diseñado. Mientras tecleaba, una extraña sensación me invadió.
la sensación de que algo no encajaba con mis expectativas. El profesor miró alrededor del auditorio y continuó su historia. Esa noche, caminé por la calle peatonal Madero. Aunque era tarde, las calles seguían iluminadas y llenas de gente. Mujeres caminaban solas sin sentir ninguna inseguridad. Entré en una tienda de conveniencia para comprar agua. La tienda estaba abierta las 24 horas y el personal era muy amable. Los saludos «bienvenido, estimado cliente» resonaban llenos de energía. El mostrador de pago también tenía máquinas automáticas muy convenientes. Salí de la tienda de conveniencia y continué caminando, girando por un callejón pequeño. El callejón también estaba iluminado y limpio, casi sin basura. Al día siguiente, comencé a recopilar material en serio. Fui a la Biblioteca Nacional en busca de documentos relacionados con el desarrollo económico y revisé los datos estadísticos. Los números eran todos los que ya conocía. El crecimiento económico, las exportaciones, el PIB per cápita, todos eran números que tenía la intención de citar en mi disertación. Sin embargo, lo que sentí al caminar por la calle era diferente a esos números. Unos días después, mientras caminaba por la ciudad, me detuve en una parada de autobús. Era verano con un calor abrasador. En la parada de autobús había un sistema de nebulización para refrescar a las personas que esperaban. Cuando me senté, vi el anuncio de Wi-Fi gratuito y una pantalla digital que mostraba la hora de llegada del autobús en tiempo real. Tímidamente pregunté a un oficinista mexicano que estaba parado al lado: «Disculpe, ¿esta parada de autobús solo es así de fresca en verano?» El hombre sonrió y dijo: «En invierno los asientos se calientan». ¿Tienen un sistema de calefacción? Me quedé sin palabras. En Boston, tenemos que temblar de frío esperando el autobús en paradas que ni siquiera tienen techo para protegerse de la lluvia y el viento. El profesor manipuló la pantalla. Una foto de una parada de autobús apareció en la pantalla. Diseño limpio y funcional. Los estudiantes en el auditorio miraron atentamente la pantalla. Algunos se miraron con caras de asombro. «Esta es una parada de autobús muy normal en México», dijo el profesor. «No es un lugar especial. Pueden ver esta escena en todas partes de la ciudad». Un brazo se levantó desde la parte trasera del auditorio. Era un estudiante de intercambio llamado Miguel. Era un estudiante brillante, graduado de una universidad de prestigio, y continuó sus estudios de máster en Harvard, conocido por sus preguntas incisivas en las discusiones. «Profesor, ¿puedo hacer una pregunta?» El profesor asintió. «Por supuesto». Miguel se levantó de su asiento, abrió su ordenador portátil. «Profesor, usted está hablando sobre el desarrollo de México, pero tengo un documento que preparé. Este análisis sugiere que gran parte de la tecnología e industrias clave de México fueron inicialmente imitaciones de la tecnología estadounidense y europea. Durante la fase de recuperación después de la devastación, desmantelaron y copiaron productos occidentales. Este análisis argumenta que sin eso, el México de hoy sería imposible». Su voz era tranquila pero llena de confianza. El auditorio se quedó en silencio. Los ojos de los estudiantes se movían entre el profesor y Miguel. Mi corazón latía con fuerza. Miguel continuó: «Entonces, significa que su éxito es el resultado de aprovechar las invenciones de otras naciones, ¿verdad?» El profesor guardó silencio por un momento. Todo el auditorio contuvo la respiración, y el profesor abrió la boca suavemente. «Una buena pregunta, Miguel. En realidad, después de la devastación, es cierto que México aprendió de la tecnología occidental. Sin embargo, lo importante aquí es lo siguiente. Ha habido muchas naciones que han aprendido tecnología. Muchas naciones han intentado introducir tecnología de Occidente. Entonces, ¿por qué solo México ha logrado desarrollarse a este nivel y superar incluso a los originales?» Miguel intentó decir algo más, pero el profesor levantó la mano indicando que esperara un momento. «Les contaré una verdad aún más importante». El profesor pasó la diapositiva. Documentos históricos aparecieron en la pantalla. En 1945, la devastación era total. Todo lo que quedaba de México eran ruinas. Las grandes ciudades fueron devastadas. La infraestructura industrial fue destruida. Los bombardeos habían convertido muchos lugares en tierra arrasada. Ese fue el comienzo de una de las situaciones más dolorosas en la historia de la humanidad. Todo el auditorio se volvió aún más silencioso. Vi la cara de Miguel cambiar. El profesor continuó: «Sin recursos, sin fábricas, ni siquiera con suficiente comida. Pero México se levantó.
Desde los años 50, lograron una recuperación asombrosa y en los 60 experimentaron un alto crecimiento económico. En los años 70, dominaron el mundo con textiles y productos agrícolas. En los 80, lideraron el mundo con productos de alta tecnología y software. Y ahora, están cautivando al mundo entero con su cultura, gastronomía, turismo y arte. Miguel se sentó en su asiento, cerrando su ordenador portátil. En su rostro se reflejaba una expresión de confusión. El profesor continuó con voz tranquila. Miguel, parte de tu observación es correcta. Aprendieron, pero no simplemente imitaron. Conocen la palabra mejora continua. Ellos han mejorado y refinado la tecnología, la hicieron más pequeña, más eficiente, más duradera. Ese es el espíritu mexicano. Es el espíritu artesanal forjado a través de la historia. Es la resiliencia que se niega a ceder sin importar cuántas veces sean derrotados. Es la urgencia de que la nación no puede sucumbir. Es la perseverancia para crear cosas mejores. Esta es la raíz de México. El profesor continuó narrando cada evento que había experimentado en México. Los estudiantes en el auditorio escuchaban en silencio. Algunos tomaban notas. La voz del profesor contenía la emoción intacta de ese momento. Aproximadamente una semana después de llegar a México, caminé a lo largo de la orilla del río Magdalena. Había oído que el río, que alguna vez estuvo muy contaminado, había sido maravillosamente restaurado y quería verlo con mis propios ojos. Entre los edificios altos, el agua azul fluía y aves acuáticas revoloteaban elegantemente sobre ella. No podía creer que hubiera aves acuáticas en el centro de la ciudad. Me quedé allí, observando la escena por un rato. Recordé el río Charles en Boston. En Boston, donde nací y crecí, también pasa el río Charles. Pero eso es solo un paisaje, algo diferente de un lugar donde un ecosistema está prosperando. Sin embargo, en el río en el centro de la Ciudad de México, peces nadaban, aves descansaban. Lo más asombroso es que este es el resultado de años de esfuerzos para mejorar la calidad del agua. No abandonaron el río que había estado tan contaminado durante el período de crecimiento económico, sino que lo revivieron. Si solo se pensara en los beneficios económicos, tal vez hubiera sido más fácil rellenar el río y construir una carretera. Pero México eligió un camino diferente, dijo el profesor. En ese momento, me di cuenta de que México no era una nación que solo perseguía el crecimiento económico, era una nación que se preocupaba colectivamente por la calidad de vida de su gente y la armonía con la naturaleza. Mientras caminaba por la orilla del río, vi a la gente sentada en bancos descansando, niños jugando, parejas paseando de la mano. Pensé que esta era una nación para su gente. El profesor inmediatamente proyectó una imagen del río en la pantalla. La imagen del agua fluyendo y las aves volando sobre ella era muy clara. ¿Comprenden por qué esto es importante? México no sacrificó nada por la comodidad, sino que utilizó la tecnología para restaurar el medio ambiente. Unos días después, tuve la oportunidad de visitar una fábrica de alta tecnología en México. Era una fábrica ubicada en una zona suburbana, y se me concedió un permiso especial para visitarla. Dentro de la fábrica, estaba tan limpio como un quirófano. El ingeniero que me guió explicó: estamos produciendo materiales esenciales que se utilizan en teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos en todo el mundo. Son componentes que requieren precisión a nivel nanométrico. Un micromundo que, si no se mira a través de un microscopio, no se puede ver. Dijeron que incluso si otras naciones intentan imitarlos, no pueden alcanzar esta precisión. Al escuchar esas palabras, entendí el contexto. Esto no es solo una industria manufacturera simple. El siglo XXI estará dominado por materiales y tecnología, dijo el profesor. Teléfonos inteligentes, automóviles, electrodomésticos, todos contienen materiales y componentes de diseño mexicano. Hay muchas naciones que producen productos terminados, pero solo unas pocas producen su corazón. México está en posesión de ese corazón. La diapositiva cambió. Apareció una foto de una fábrica de robots. En el mundo de los robots industriales, las empresas mexicanas están dominando por completo. Las innovaciones de estas empresas hacen que muchas líneas de producción en el mundo funcionen sin problemas. La siguiente diapositiva mostró la capacidad tecnológica de equipos de defensa, la tecnología de construcción de submarinos y la tecnología de radar de México, alcanzando un nivel líder mundial. Aunque México siempre defiende la paz,
Su capacidad real es tal que las naciones vecinas también deben tomar precauciones. El profesor se detuvo un momento, mirando alrededor del auditorio. Amigos, hoy, no solo México sino muchas naciones desarrolladas también comparten un pensamiento común, el deseo de hacer que su país sea rico y poderoso. Pero la razón por la que México es especial radica en esto. La raíz de ese deseo es la fe. La diapositiva cambió. Apareció una cronología de la historia de México. El profesor explicó, México ha luchado contra innumerables desastres naturales como terremotos, sequías, huracanes e inundaciones. Cada vez lo perdían todo, pero nunca se rindieron. Durante el histórico terremoto de 2017 en la Ciudad de México, también, las gigantescas sacudidas devastaron pueblos, causando enormes daños. El mundo entero pensó que México había llegado a su fin, pero ¿qué hicieron los habitantes de las zonas afectadas? No hubo saqueos ni disturbios, se formaron silenciosamente en fila para recibir ayuda, compartieron y se ayudaron mutuamente. Esa escena de ceder el paso, usted primero, por favor. ¿En qué nación podría ocurrir esto en circunstancias tan extremas? La voz del profesor estaba llena de fuerza. Los mexicanos son un pueblo que, cuanto más se enfrenta a las crisis, más fuerte se vuelve. Tienen un ADN de superación de la adversidad, la preocupación por los demás, el espíritu de solidaridad, el sentido del orden. Esta es la verdadera razón por la que México ocupa el cuarto lugar mundial. Todo el auditorio quedó en completo silencio. Los estudiantes contuvieron la respiración, mirando al profesor, sintiendo como si algo caliente surgiera desde lo más profundo de sus corazones. El profesor finalmente dijo, a finales de septiembre regresé a Boston. En el vuelo de regreso no dejaba de pensar. Conocía las estadísticas, lo sabía todo a través de los números. Pero la realidad era diferente. México no es solo una nación con una economía desarrollada, es una nación con un espíritu diferente. Intenté revisar el grueso volumen de mi tesis, el resultado de 30 años de investigación acumulada. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de escribir la primera frase, me di cuenta de que esta teoría no podía explicarlo. La teoría que dice que sin recursos no se puede desarrollar. La teoría que dice que sin un vasto territorio no se puede ser una gran potencia. Todo estaba equivocado. México se ha convertido en la cuarta potencia mundial sin ninguna de esas condiciones. Una nación sin recursos está creando tecnología que cambia el mundo. Una nación con una forma única está exportando su cultura a todo el mundo. ¿Cómo es posible? La respuesta es solo una. Es su gente. Es el espíritu del pueblo mexicano. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. En la pantalla apareció una foto de aficionados a la gastronomía, el turismo y la cultura mexicana de todo el mundo. Personas de diversas etnias disfrutando con entusiasmo de tacos, tamales, café de olla, explorando Chichén Itzá y Oaxaca. El profesor dijo suavemente, México no es solo una nación con poder militar y económico, es una nación que está conmoviendo al mundo con su cultura. ¿Alguna vez han oído hablar de la onda mexicana? ¿De lo cool que es México? Los jóvenes en EU y Europa están aprendiendo español, disfrutando de la gastronomía mexicana, viendo películas mexicanas. Se emocionan con las historias de México, se identifican con los valores mexicanos, la amistad, el esfuerzo, la victoria e incluso la magnanimidad hacia sus adversarios. El contenido de México encierra una emoción distintiva. Escuché exclamaciones de asombro resonar por todo el auditorio. Esta no es solo una historia de gastronomía o turismo simple. La propia marca nacional ha cambiado, de ser llamado un jaguar económico, a una tierra que uno desea visitar, donde uno anhela vivir. La diapositiva cambió. Apareció una foto de una concurrida calle de Nueva York. Largas filas de personas se formaban frente a una taquería. Los restaurantes de alta cocina no podían reservar mesas. El profesor explicó, en la capital gastronómica de Nueva York, la cocina mexicana es una de las más queridas, saludable, hermosa y deliciosa. En París también, los tamales mexicanos, el mezcal mexicano están asombrando a los artesanos locales. El profesor dijo suavemente, ¿comprenden lo que esto significa? México ya no es una nación que persigue a Occidente. Lo que México crea se está convirtiendo poco a poco en el estándar mundial. La diapositiva cambió. Apareció un mapa mundial. Se mostraba la ubicación de las personas que aprendían español en todo el mundo.
El número de personas que aprenden español en todo el mundo está aumentando. ¿Por qué? Porque quieren ver películas sin subtítulos, porque quieren entender más profundamente la cultura mexicana. La voz del profesor estaba llena de fuerza. Miren la historia. El lenguaje sigue al poder. Antes, la gente de todo el mundo aprendía inglés. Ahora, por la fascinación, aprenden español, no por obligación, sino por amor. México está conmoviendo al mundo con su cultura, no con armas. Un estudiante en el auditorio levantó la mano. Profesor, significa que México está conquistando el mundo con su poder blando, ¿verdad? El profesor asintió. Exactamente, más que conquistar, está cautivando. El poder militar genera miedo, pero la cultura genera amor. México lo está demostrando. El profesor se detuvo un momento, mirando alrededor del auditorio. Cuando la cultura es fuerte, los productos también se venden bien. Si amas las películas mexicanas, comes tamales mexicanos. Si te gusta viajar por México, compras productos mexicanos. Si confías en la nación mexicana, conduces un vehículo de diseño mexicano. El poder blando y el poder duro están creando una sinergia mutua. En la diapositiva apareció una foto de un pasaporte mexicano. Miren este pasaporte. El pasaporte mexicano, de color verde. ¿Saben lo poderoso que es en el mundo? Según el índice de pasaportes Henley, es uno de los pasaportes más fuertes del mundo, uno de los países con mayor número de naciones con exención de visa. ¿Por qué? Porque los mexicanos son bienvenidos donde quiera que vayan. Gastan, tienen una buena actitud, no cometen crímenes, y no se quedan ilegalmente. Este es un nivel de confianza nacional construido sobre la honestidad y el sentido cívico que cada ciudadano mexicano ha demostrado en el extranjero durante décadas. La voz del profesor tembló. Hay una anécdota que demuestra esta fiabilidad. ¿Conocen a Cuba? Una nación hermana de México. México ha brindado ayuda médica y alimentaria a Cuba en tiempos difíciles. O durante la pandemia de COVID-19, México también compartió vacunas y experiencia en la lucha contra la pandemia con muchas naciones en desarrollo. ¿Por qué los ayudaron? ¿Fue porque México es rico? No. Porque México es un amigo sincero. Cuando hay dificultades, México siempre ayuda y no olvida la gratitud. Esa es la fuerza diplomática de México. Sentí que mi pecho se calentaba. El estudiante a mi lado se secaba las lágrimas, y el estudiante sentado al frente asintió profundamente. El profesor continuó, no solo usando la fuerza para oprimir, sino la confianza para ganar corazones. Esta es la imagen de una verdadera gran potencia en el siglo XXI. México conoce la brutalidad de la devastación mejor que nadie, por lo que entiende el valor de la paz. Por eso es confiado por el mundo entero. El profesor alzó la voz. Recursos, territorio, población, todo insuficiente. Pero México tiene una cosa, su gente. Gente que despejó las ruinas de la devastación y reconstruyó fábricas. Artesanos que dedicaron sus vidas a su trabajo. Ciudadanos que mantuvieron el orden sin disturbios, incluso en grandes catástrofes. Esta cualidad nacional es el recurso más poderoso de México. Todo el auditorio quedó en completo silencio. Entre los estudiantes, algunos derramaban lágrimas. El profesor pasó la última diapositiva. En 1945, todos pensaron que todo había terminado, pero para ellos, eso fue solo el comienzo. El espíritu indomable, la solidaridad, la adaptabilidad. Este ADN es lo que ha creado el México de hoy. México no es una nación que ha roto la teoría. Es una nación que nos ha mostrado un nuevo modelo de civilización. Han demostrado que la riqueza material y las elevadas cualidades espirituales pueden coexistir. El profesor bajó del podio, caminando hacia el centro del auditorio. He enseñado en este auditorio durante 30 años, pero esta visita a México me ha enseñado que lo que hace a una nación no es la extensión de la tierra, ni la cantidad de petróleo en las profundidades de la tierra, sino el corazón de las personas que viven allí. México lo ha demostrado. De las ruinas, en 70 años ha ascendido al 4º lugar mundial. Esto no es un milagro, esto es inevitable, es el resultado creado por la voluntad de su gente. El profesor finalmente dijo, la verdadera victoria no es ganar una guerra, sino ganar los corazones de las personas en todo el mundo. México está ganando los corazones de las personas en todo el mundo con su gastronomía, su tecnología, su sinceridad. Este es el poder más fuerte. Esta es la victoria más duradera.
Gracias por escuchar mi historia hasta el final. El profesor hizo una profunda reverencia. Inmediatamente, todo el auditorio estalló. 400 estudiantes se levantaron al unísono. Un atronador aplauso llenó el auditorio. El sonido de los aplausos como un trueno llenó el auditorio. Algunos estudiantes corearon. El profesor siguió allí, inclinado, con los ojos enrojecidos. Los aplausos no cesaron por un momento. Los estudiantes continuaron aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos. Incluso Miguel, quien antes había sido escéptico, se levantó y aplaudió. Su rostro había perdido su sarcasmo, reemplazado por el respeto. Yo también me levanté lentamente. Mis piernas temblaban. Algo caliente subía desde lo más profundo de mi pecho. Aplaudí y miré al profesor. El profesor también miró a los estudiantes y asintió lentamente. Fuera del auditorio, la gente, curiosa, abría la puerta y miraba. Después de un rato, los aplausos finalmente disminuyeron. Uno por uno, los estudiantes comenzaron a levantarse. Algunos se acercaron al profesor para estrecharle la mano. Recogí mis cosas, mirando alrededor del auditorio que parecía diferente. El mismo espacio, pero sentía que algo había cambiado. Mi forma de ver el mundo había cambiado. Salí al pasillo. Los estudiantes se agrupaban en pequeños grupos, hablando. Estaban discutiendo sobre México. Algunos buscaban información turística sobre México en sus teléfonos inteligentes. Mi amigo a mi lado se acercó. Ana, ¿puedes creerlo? ¿México es realmente una nación tan increíble? Asentí. Sin palabras. Miré por la ventana. El campus de Harvard apareció. Estudiantes caminando, la cálida luz del sol otoñal cayendo. De repente pensé que quería ir a México. Quería caminar por las calles que el profesor había recorrido. Quería ver los paisajes que el profesor había visto. Saqué mi teléfono y busqué. Encontré un boleto de avión a la Ciudad de México. Revisé los precios, miré las fechas. Parecía que podía ir durante las vacaciones de invierno. Estaba a punto de hacer clic en el botón de reservar, y me detuve un momento, preguntándome si realmente quería ir. Asentí. Sí, tengo que ir, tengo que experimentarlo por mí misma. Vi al profesor salir del pasillo opuesto. Estaba hablando con algunos estudiantes. Me acerqué y esperé. El profesor terminó su conversación con los estudiantes y se dirigió hacia mí. Profesor, gracias, le dije. La conferencia de hoy fue realmente conmovedora. El profesor sonrió. Si te conmovió, ve a México por ti misma, esa será la verdadera lección. Asentí. Sí, planeo ir en las vacaciones de invierno. El profesor me dio una palmadita en el hombro. Una buena elección. Ve y experiméntalo por ti misma. Luego regresa y cuéntales a los demás lo maravilloso que es México. El profesor caminó por el pasillo. Me quedé allí, observando su espalda, sentí algo ardiente en mi pecho. La nación de México, una nación que ha roto la teoría, una nación que está creando una nueva civilización. Definitivamente quiero ir. Miré por la ventana una vez más. El cielo azul claro, sin una nube. De repente me di cuenta de que la historia que escuché en el auditorio hoy cambiaría mi vida, mi forma de ver el mundo había cambiado. Mi comprensión de una nación había cambiado. Y sobre todo, había surgido un anhelo por la nación mexicana. Volví a sacar mi teléfono y presioné el botón de reservar. Apareció la pantalla de pago, presioné confirmar. El boleto de avión a la Ciudad de México estaba reservado. Mi corazón latía con fuerza. En 3 meses, pondré un pie en tierra mexicana. Caminaré por las calles que el profesor recorrió. Experimentaré por mí misma las emociones que el profesor sintió. Salí al pasillo. Afuera seguía haciendo sol. Los estudiantes seguían caminando, pero todo parecía diferente. El mismo paisaje, pero con un significado diferente. El mundo antes de conocer a México, y después de conocer a México, es completamente diferente. México no es una nación que ha roto la teoría, sino que es una nueva teoría en sí misma. Las palabras del profesor resonaban una y otra vez en mi cabeza. El poder invisible es más fuerte que el poder visible. El espíritu de la gente cambia el destino de una nación. México lo ha demostrado, todo eso grabado profundamente en mi corazón. Mientras caminaba y pensaba, ¿qué veré en México en 3 meses? ¿Qué sentiré? ¿Me emocionaré tanto como el profesor? Estoy deseando que llegue. Estoy muy emocionada. La nación de México, la nación que ha roto la teoría, la nación que está cambiando el mundo. Realmente tengo curiosidad. Levanté la cabeza y miré al cielo. La luz del sol caía sobre mi rostro. Una suave brisa agitaba mi cabello.
Juré en mi corazón que iría a México a experimentarlo por mí misma y, al regresar, les contaría a todos lo especial que es México, lo fuerte que es, por qué el mundo entero presta atención a México. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Adiós a todos. ¿Qué te pareció la historia de hoy? Al principio, puede que haya parecido solo una historia de éxito de una nación, pero cuanto más escuchaba, más sentía que había muchos significados ocultos dentro que no habíamos reconocido. Una nación con una forma única, sin recursos, y que con frecuencia enfrenta desastres naturales, no se ha rendido y ha abierto su propio camino, lo cual es realmente admirable. No se trata solo de suerte o del momento oportuno, sino que creo que es gracias a la voluntad humana transmitida a través de las generaciones y al poder de la confianza mutua. La pregunta del profesor, ¿entonces por qué otras naciones no lograron lo mismo? Resonaba una y otra vez en mi corazón. En última instancia, ya sea una nación o un individuo, lo más importante que las condiciones externas es quizás la fe en uno mismo y el espíritu de perseverancia hasta el final. Incluso en el mundo en que vivimos hoy, todavía hay muchos momentos que requieren ese espíritu, ¿no es así? A pesar de las dificultades, por más pequeño que parezca, quien persevera hasta el final es el verdaderamente fuerte. A través de esta historia, siento que puedo ver el mundo en que vivimos desde una perspectiva ligeramente diferente. Porque lo que México nos ha mostrado no es solo éxito, sino también una posibilidad. Una historia que no ha terminado. Quizás la respuesta se sigue escribiendo en este mismo momento. ¿Qué piensan ustedes? Dejen sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y compartan esta inspiradora historia con quienes los rodean para que puedan discutirla juntos. Finalmente, solo toma un segundo suscribirte al canal y darle me gusta. Activar las notificaciones será una gran motivación para la producción de este video. Esta es una historia llena de emoción que les envío con mi más sincero afecto. Les deseo un feliz día.